Puede que esta noche no tengas miedo de algo específico, pero aún así no puedes dormir. Tu mente no está en calma y sientes como si hubiera algo invisible presionando tu interior que no puedes nombrar. Has orado, pero sigues sintiéndote inquieto. Has creído, pero sigues sintiéndote cansado. Entonces, ¿y si te dijera que no es que te falte fe, sino que aún no sabes cómo usar la autoridad que ya tienes? Hay 3 frases bíblicas muy simples, pero si las entiendes y las dices de la manera correcta, no solo traen paz, sino que establecen una protección que la oscuridad no puede tocar. Y puede que esta noche duermas diferente. Hay noches en las que estás ahí con los ojos abiertos pero sin ver realmente nada, porque tu mente está siendo arrastrada por un flujo de pensamientos que no se detiene, como si hubiera una conversación continua ocurriendo dentro de ti que no puedes apagar, y tratás de girarte, tratás de cerrar los ojos, tratás de obligarte a dormir, pero cuanto más lo intentas, más despierto te vuelves. Puede que te hayas acostumbrado a esa sensación hasta el punto de que ya no te sorprende, simplemente no sabes cómo llamarla, porque no es exactamente un miedo claro, tampoco es exactamente un problema específico, sino algo difuso, pesado, como una nube que cubre tu mente y te hace sentir que te falta el aire, aunque todo a tu alrededor esté completamente en silencio. Y te preguntas por qué te sientes así, mientras que durante el día todo parece estar bien, sigues trabajando, sigues cuidando de la familia, sigues sonriendo cuando es necesario sonreír, pero cuando llega la noche, cuando ya no hay el ruido del mundo exterior, entonces dentro de ti se vuelve más ruidoso que nunca. Querido, si estás escuchando estas palabras en un momento así, quiero que te detengas un poco y entiendas algo muy importante, y es que no eres débil como piensas, solo estás cansado de llevar dentro de ti batallas que nadie ve y que nadie llega a comprender completamente. Nadie ve cuánto has tenido que esforzarte para mantener la calma en situaciones que te hacían querer romperte. Nadie ve las veces que tragas tus lágrimas para no molestar a los demás. Y tampoco nadie sabe que hay pensamientos que vuelven una y otra vez, como si tuvieran una puerta propia para entrar en tu mente en cualquier momento. Pero hay un ser que ve todo eso, y Él no te mira con reproche ni con decepción, sino que te mira con comprensión y ternura, porque Él sabe exactamente por lo que estás pasando, incluso cuando tú no puedes ponerlo en palabras. No vengo para asustarte y tampoco vengo para hablar de la oscuridad de una manera que te haga sentir más pesado, porque la verdad es que la oscuridad no es tan fuerte como piensas, no tiene poder propio, solo existe cuando la luz está ausente. Y eso cambia completamente la manera en que vemos el problema. Si entras en una habitación oscura y enciendes la luz, no necesitas luchar contra la oscuridad, no necesitas expulsarla, solo necesitas encender la luz y la oscuridad desaparece naturalmente sin que haya ningún enfrentamiento. Tu vida espiritual también funciona según un principio muy simple como ese. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que están tratando de empujar la oscuridad con su propia fuerza, mientras que lo que realmente necesitan hacer es encender la luz que Dios ya ha puesto dentro de ellos. Hay muchas personas que oran todos los días, pero aún así se sienten inquietas, se sienten vacías. Y a veces comienzan a dudar de sí mismas. Se preguntan si su fe es suficiente, si Dios está escuchando o no. Pero el problema no está en que no oren, sino en la manera en que oran. Imagina que tienes una casa muy hermosa, pero cada noche dejas la puerta abierta, no la cierras con llave, no revisas las ventanas, no enciendes las luces exteriores y luego te acuestas con una sensación de inseguridad, no porque tu casa no sea buena, sino porque no la has protegido realmente. Tu mente es como una casa, tu corazón es como un espacio de vida y la oración es la manera en que cierras la puerta, enciendes las luces y decides qué tiene permiso para entrar y qué debe quedarse afuera. Muchas personas dicen oraciones habituales sin pensar en su significado. Hablan porque están acostumbradas a hablar, repiten frases que han escuchado de otro, pero no se dan cuenta realmente de que cada palabra que dicen puede llevar vida si la dicen con comprensión y fe. Puedes tener la llave en la mano, pero si no la usas, la puerta sigue cerrada, y esto no es porque la llave no tenga valor, sino porque no la has usado correctamente. Por eso hoy quiero hablarte de 3 versículos bíblicos, 3 frases bíblicas, no como palabras formales,
sino como palabras que pueden convertirse en una parte viva de tu vida, ayudándote a establecer un límite claro entre la luz y la oscuridad. Cuando hablo de que estos versículos pueden atacar la oscuridad, no estoy hablando de hacer daño a ninguna persona, porque no estamos llamados a luchar contra las personas, sino a mantenernos firmes frente a aquello que hace que nuestra mente y alma se vuelvan caóticas y pierdan la paz. Lo importante es que entiendas que no eres una víctima en tu propia historia, no estás abandonado y no tienes que sostener todo por ti mismo, pero necesitas aprender a colocarte en la posición que Dios ha reservado para ti, como un niño que toma la mano de su padre al cruzar una calle llena de tráfico. Ese niño no es más fuerte que los autos, pero está seguro porque está tomando la mano correcta. Y tú también. No necesitas ser fuerte de la manera en que el mundo lo define. Solo necesitas saber con quién estás. Hay dos maneras de orar que solemos ver. Una es orar como un hábito, donde las personas dicen palabras conocidas sin una verdadera expectativa. Y la otra es orar como alguien que entiende lo que está diciendo, entiende con quién está hablando y entiende que esas palabras tienen significado. Una madre no necesita gritar para que su hijo vuelva, solo necesita llamarlo por su nombre con certeza. Y el niño reconoce esa voz porque hay un vínculo. Y la oración es igual, no se trata del volumen, sino del reconocimiento. Necesitas reconocer quién eres. Necesitas reconocer quién es aquel con quien estás hablando. Y necesitas reconocer que las palabras que dices no caen en el vacío, sino que están creando algo en el mismo espacio en el que vives. Puede que estés escuchando estas palabras en un estado de cansancio, puede que ya no tengas mucha energía para pensar profundamente, y eso está bien, porque no necesitas entenderlo todo ahora mismo, solo necesitas abrir tu corazón y permitirte recibir un poco de paz. Porque hay momentos en la vida en los que lo que necesitamos no es más información, sino una sensación de calma, una sensación de protección, una sensación de saber que no estamos solos. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, no puedes controlar los pensamientos de los demás, ni las circunstancias inesperadas, pero puedes controlar lo que tiene permiso de quedarse en tu mente y puedes decidir que hay cosas que no tienen derecho a existir en tu espacio. Cuando empiezas a orar con esa conciencia, no solo estás hablando con Dios, sino que estás estableciendo un nuevo orden en tu vida. Le estás diciendo a la ansiedad que no tiene lugar aquí. Le estás diciendo al miedo que ya no tiene control sobre ti. Los 3 versículos bíblicos que voy a compartir contigo no son fórmulas secretas ni hechizos, sino palabras verdaderas que han existido desde hace mucho tiempo. Palabras que llevan luz y cuando las dices con comprensión, estás encendiendo una fuente de luz que quizás antes no habías utilizado. Si has vivido en la oscuridad por demasiado tiempo, puedes empezar a pensar que ese es el estado normal. Pero fuiste creado para vivir en la luz, fuiste creado para experimentar paz y fuiste creado para no vivir en una ansiedad constante. Imagina una habitación que poco a poco se ilumina. Al principio solo ves un poco de luz, pero luego se expande y los rincones oscuros comienzan a desaparecer y te das cuenta de que aquello que antes te asustaba, en realidad ya no es tan aterrador cuando lo ves claramente. Eso es lo que sucederá cuando empieces a aplicar estas oraciones en tu vida, no como una obligación, sino como una manera de cuidar tu propia alma cada día. Y tal vez justo en este momento no necesitas hacer nada complicado, solo necesitas poner tu mano sobre tu pecho, respirar profundamente y decir una frase muy simple de que estás aquí, de que no estás huyendo, de que estás dispuesto a entrar en la luz. No necesitas decir palabras perfectas. No necesitas tener una voz especial, solo necesitas ser sincero, porque a veces la oración más poderosa no es la más larga, sino la más verdadera. En las siguientes partes te guiaré paso a paso, sin prisa, sin presión, para que entiendas y experimentes estas 3 oraciones de la manera más natural, para que puedas llevarlas a tu vida de una manera suave pero firme. Y cuando hagas eso, empezarás a darte cuenta de que la paz no es algo lejano, sino algo que puede acercarse mucho justo en el lugar donde estás, justo en el momento en que decides abrir tu corazón. Hay algo que muchas personas nunca han sido enseñadas
y puede que tú tampoco hayas escuchado a alguien decirlo de manera tan clara como esta, y es que no todas las oraciones son iguales. Y no por el simple hecho de orar se generan los mismos resultados. Hay personas que oran cada día, incluso muchas veces al día, pero sus vidas siguen llenas de ansiedad, sus mentes siguen desordenadas y aún sienten como si hubiera una presión invisible sobre ellos que no pueden explicar. Y esto no es porque les falte fe, sino porque están orando de una manera muy débil que ni siquiera ellos mismos reconocen. Imagina que estás frente a una puerta muy sólida y tienes la llave en la mano, pero en lugar de poner la llave en la cerradura y girarla, solo te quedas ahí diciendo que esperás que la puerta se abra, deseas que algo suceda, incluso puedes decir muchas veces que quieres entrar, pero si no usas la llave correctamente, la puerta seguirá cerrada. Así es exactamente como muchas personas están orando, tienen la llave pero no la usan, tienen palabras pero no ponen peso en esas palabras, hablan, pero no creen realmente que lo que dicen puede producir un cambio. Querido, la oración no es una frase para hacerte sentir mejor en el momento. La oración es una acción, es un establecimiento, es una manera de definir qué tiene permiso de existir en tu vida. Hay una gran diferencia entre decir algo por decirlo y decirlo con conciencia, y esa diferencia es como estar frente a una habitación oscura y decir que quieres luz, comparado con levantar la mano y encender el interruptor. Ambos son deseos, pero solo uno produce un resultado. Muchas personas dicen oraciones familiares sin detenerse a pensar en lo que están diciendo. Repiten frases que han escuchado desde pequeños, hablan rápido, hablan por terminar y luego continúan con su vida sin esperar que ocurra ningún cambio. Y después de un tiempo empiezan a creer que la oración no funciona, comienzan a pensar que tal vez eso no es para ellos, o tal vez no son lo suficientemente buenos para recibir una respuesta, pero la verdad es que nunca han entrado realmente en la profundidad de la oración. Déjame decirte algo muy simple pero muy importante, y es que la oración no está en cuánto dices, sino en cómo lo dices y en cuánto entiendes lo que estás diciendo. Hay personas que dicen mucho pero sin peso, y hay personas que solo dicen unas pocas frases pero cada palabra tiene peso, porque hablan con claridad, hablan con fe y hablan con la conciencia de que están estableciendo algo. ¿Alguna vez has notado que cuando una persona está realmente segura de lo que dice, puedes sentirlo inmediatamente, sin necesidad de que grite, sin necesidad de convencerte con muchas palabras? Solo necesita hablar con certeza. ¿Y eso es suficiente para crear impacto? La oración es igual. No se trata de hablar fuerte o largo, sino de hablar con la conciencia de dónde estás y qué estás usando. Muchas personas oran como si estuvieran pidiendo algo desde muy lejos. Se sienten pequeñas, se sienten indignas y dicen palabras muy vagas como si no estuvieran seguras de que lo que dicen puede suceder. Pero hay otro grupo de personas, y este grupo no son personas perfectas, no son más especiales, pero entienden algo que muchos no entienden. Y es que no oran como quienes suplican, sino que oran como quienes saben que han recibido autoridad. No necesitan hacer ruido, no necesitan intentar demostrar nada, solo necesitan mantenerse firmes y decir lo que creen que es verdad. Y eso crea una diferencia total. Imagina que entras en tu casa y hay un extraño allí. No te quedarías ahí pidiéndole suavemente que se vaya. Dirías con certeza que esa es tu casa y que no tiene derecho a estar allí. Y esa certeza no viene de la emoción, sino de que conoces bien tu derecho. Eso es exactamente lo que muchos no entienden cuando oran. No se dan cuenta de que su vida también es como una casa y que tienen el derecho de decidir qué puede quedarse y qué debe irse. Cuando oras de manera vaga, es como si dijeras que no estás seguro de tener ese derecho, pero cuando oras con claridad, estás tomando la posición que te ha sido dada y estás hablando con la certeza de que sabes quién eres. Puede que estés pensando que esto suena extraño, puede que nunca hayas orado de esta manera antes, y eso es completamente normal, porque nadie nace sabiendo cómo hacer esto. Todos tenemos que aprender, pero lo importante es que entiendas que no necesitas convertirte en otra persona para empezar. No necesitas cambiar completamente quién eres. Solo necesitas cambiar la forma en que ves la oración.
Ya no oras como un hábito, sino que comienzas a orar como una acción consciente. Empiezas a prestar atención a cada palabra que dices. Empiezas a entender que cada frase que pronuncias puede establecer algo en tu vida. Y cuando comienzas a hacer eso, te darás cuenta de que hay cosas que antes te causaban ansiedad, empiezan a perder influencia. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque has cambiado la forma en que te enfrentas a ellas. Ya no eres alguien arrastrado por los pensamientos, sino que te conviertes en alguien que decide qué pensamientos pueden quedarse. Ya no eres alguien guiado por el miedo, sino que comienzas a decirle al miedo que no tiene derecho a controlarte. Por eso, las 3 frases bíblicas en las que entraremos en las siguientes partes no son frases aleatorias, sino palabras muy específicas, muy claras y muy prácticas para que puedas usarlas en tu vida diaria. No son frases para que las repitas mecánicamente, sino palabras para que las entiendas y las digas con conciencia, para que puedas establecer un límite claro entre lo que aceptas y lo que no aceptas. Cuando comienzas a orar de esta manera, ya no sentirás que estás hablando al vacío. Empezarás a percibir que hay un cambio ocurriendo, no ruidoso, no dramático, pero muy real y muy claro. Y entenderás que el problema no es si oras o no, sino cómo oras, qué dices y si realmente crees en lo que dices. Puede que en este momento aún no lo veas completamente, pero no pasa nada, porque este camino no se trata de entender todo de inmediato, sino de ir descubriendo y experimentando paso a paso. Vamos a comenzar a entrar en la primera frase bíblica, una frase muy conocida, pero que a menudo se dice de manera demasiado general, y verás que cuando la dices de forma específica y consciente, puede convertirse en una protección muy real para tu vida. Y cuando empieces a entender eso, ya no orarás de la manera antigua, comenzarás a orar como alguien que sabe lo que está haciendo, y eso cambiará no solo la manera en que hablas, sino también la manera en que vives. Hay algo muy interesante que comenzarás a notar cuando observes con más atención, y es que no todos los que oran producen los mismos resultados. Y esto no tiene que ver con que alguien sea más o menos amado por Dios, sino con cuánto entienden lo que están haciendo. Hay un grupo de personas, y puede que ya los hayas conocido o hayas escuchado de ellos, personas que cuando oran, hay algo muy diferente, no porque digan palabras más complicadas, ni porque tengan una voz más especial, sino porque cuando hablan se percibe una certeza, una paz, una firmeza, sin necesidad de que lo expliquen. No son personas perfectas. También tienen días de cansancio, también tienen momentos de debilidad, pero tienen algo que muchos otros aún no tienen, y es que saben dónde están y saben lo que están diciendo. Imagina a un soldado de guardia frente a una puerta. No necesita gritar para demostrar que tiene derecho a estar allí. No necesita convencer a nadie de que tiene autoridad, porque el uniforme que lleva, el lugar donde está y su conciencia de su misión ya crean claridad. Si alguien intenta entrar sin permiso, ese soldado no habla con duda, no habla de forma vaga, habla con certeza de que esa persona no tiene permiso para entrar. Y esa certeza viene de saber quién es. Las personas que oran con autoridad son así, no oran como quienes están probando a ver si algo sucede. Oran como quienes saben que lo que dicen tiene significado y hablan con claridad, con conciencia y con una paz muy particular. Puedes preguntarte qué los hace diferentes. Y la respuesta no está en que sepan más, sino en que entienden más profundamente. No solo escuchan sobre la Biblia, no solo conocen frases conocidas, sino que dejan que esas palabras se conviertan en parte de su manera de pensar y de ver la vida. No oran desde el miedo, no oran desde el pánico, oran desde una posición de paz, incluso cuando las circunstancias a su alrededor no han cambiado. Y esto crea una diferencia muy grande. Muchas personas solo oran cuando tienen problemas, cuando algo sucede, cuando se sienten inquietas. Y en esos momentos su oración suele estar guiada por la emoción, por la ansiedad, por la presión. Y eso hace que la oración se vuelva confusa, poco clara. Pero las personas que oran con autoridad no esperan a que todo se vuelva malo para comenzar. Construyen una vida de oración como una base, como un hábito de vida. Y cuando algo ocurre, no comienzan desde cero. Ya tienen una base sólida.
Piensa en una casa construida sobre roca. Cuando llega el viento, cuando llega la lluvia, esa casa no se mueve, no porque no sea afectada, sino porque está construida sobre una base correcta. Tu vida de oración es igual. Si solo oras cuando hay tormenta, siempre sentirás que estás tratando de resistir. Pero si construyes antes de que llegue la tormenta, te mantendrás firme cuando ocurra. Una de las cosas importantes que este grupo entiende es que no hablan de forma general. No hablan de manera vaga, hablan de forma muy específica. Nombran aquello que están enfrentando. No dicen, Señor, ayúdame, y se detienen. Dicen claramente qué necesitan, qué están enfrentando y qué quieren que cambie. Esa especificidad no es para hacer la oración más larga, sino para hacerla más clara. Como cuando llamas a alguien por su nombre en una habitación llena de gente, esa persona se girará porque reconoce que estás hablando con ella. ¿Ves? La claridad crea conexión y la conexión crea cambio. Estas personas también entienden que no necesitan intentar generar fuerza a través de la emoción. No necesitan sentirse fuertes antes de orar, porque la fuerza no viene de ellos, sino de aquello en lo que están posicionados. Como una lámpara no crea luz por sí misma, solo necesita estar conectada a la fuente de energía. Y cuando está conectada, la luz aparece naturalmente, sin esfuerzo, sin tensión. Tú también. No necesitas crear fuerza, solo necesitas conectarte a la fuente. Y cuando lo haces, las palabras que dices comienzan a llevar algo diferente, algo que quizás antes no habías sentido. Puede que pienses que esto suena muy lejano, pero en realidad es muy simple. Comienza con cambiar la manera en que te ves a ti mismo. Ya no te ves como alguien que está suplicando, sino como alguien que ha recibido autoridad para mantenerse firme. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas repetir cientos de veces para ser atendido. Solo necesitas hablar con la certeza de que sabes lo que estás diciendo. Estas personas tampoco dejan que sus emociones determinen cómo oran. Hay días en que se sienten muy bien, hay días en que se sienten muy cansadas, pero no permiten que eso cambie su posición. Permanecen firmes y siguen diciendo lo que saben que es verdad. Esto es muy importante, porque si solo oras cuando te sientes bien, tendrás días muy fuertes y días muy débiles. Pero si oras desde la conciencia, tendrás una estabilidad, una firmeza que no depende de las circunstancias. También entienden que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. No de una manera complicada, sino simple. Crean espacio para el silencio, para reconocer, para sentir la presencia de Dios en su vida. Y desde ese silencio, las palabras que dicen ya no son frases apresuradas, sino palabras con peso, palabras colocadas en el momento y lugar correctos. Puedes comenzar a aprender esto desde hoy. No necesitas esperar, no necesitas prepararte demasiado, solo necesitas empezar a prestar atención a cómo oras. Comienzas a ir más despacio, comienzas a pensar en lo que estás diciendo. En lugar de hablar rápido para terminar, hablas más despacio para entender. En lugar de decir frases generales, hablas de forma específica. En lugar de hablar desde la ansiedad, hablas desde la conciencia de que no estás solo. Y cuando comienzas a hacer esto, notarás que hay un cambio ocurriendo dentro de ti antes de que aparezca afuera. Te sentirás más en paz, te sentirás más claro y comenzarás a entender que ya no estás en una posición pasiva. Ya no solo reaccionas a lo que sucede, sino que comienzas a establecer activamente lo que tiene permiso de existir en tu vida. Comienzas a decirle a lo negativo que no tiene derecho a estar aquí y le dices a lo bueno que es bienvenido. Esa es la diferencia entre el 80% y el 20% de la que hemos hablado. No es una diferencia de personas, sino una diferencia de conciencia, de perspectiva y de cómo utilizan lo que ya tienen. Hay algo que necesito que entiendas muy claramente desde el comienzo de esta parte, porque si no lo entiendes bien, te será muy fácil ir en la dirección equivocada. Y cuando vas en la dirección equivocada, puedes convertir sin darte cuenta algo que fue dado para traer paz en algo que te cause más tensión y cansancio. Cuando hablamos de 3 frases bíblicas que pueden atacar a las brujas, eso no significa en absoluto que estés llamado a atacar a las personas. Tampoco significa que tengas que ir a buscar a alguien para oponerte.
y mucho menos que entres en una confrontación como la que tu imaginación podría estar dibujando. Porque la verdad es que la verdadera batalla nunca está entre tú y otras personas, sino que la verdadera batalla siempre es entre la luz y la oscuridad. Y tu papel no es convertirte en alguien que hace guerra, sino en alguien que lleva la luz a donde la luz necesita estar presente. Necesitas guardar esto muy profundamente en tu corazón, porque si lo entiendes mal, comenzarás a orar desde el miedo, dirás palabras desde la tensión y pensarás que tienes que enfrentarte a algo con tu propia fuerza, cuando eso nunca ha sido la manera en que se te ha enseñado a vivir. Hay una verdad muy simple, pero muy poderosa que muchas personas pasan por alto. Y es que la oscuridad no necesita ser atacada de la manera en que imaginás, sino que solo necesita ser reemplazada por la luz, y en el momento en que la luz aparece, la oscuridad automáticamente deja de tener lugar para existir. Las frases bíblicas de las que estamos hablando aquí no son armas en un sentido violento, sino la activación de la luz en tu vida. Son la manera en que abres la puerta para que la presencia de Dios entre en lugares que antes quizá dejaste vacíos sin darte cuenta, y eso es lo que hace que lo oscuro ya no tenga lugar. Hay muchas personas que al escuchar temas como este inmediatamente sienten ansiedad, empiezan a imaginar cosas negativas, piensan en cosas que no entienden bien, y eso las hace sentirse más temerosas en lugar de liberadas, y ese no es el propósito de lo que estamos diciendo. Lo que quiero que hagas ahora no es tener miedo, sino cambiar la manera en que ves esto, porque no estás aquí para aprender a temer, sino para aprender a mantenerte firme. No estás aquí para oponerte a las personas, sino para proteger tu vida. Y tampoco estás aquí para entrar en la oscuridad, sino para encender la luz. Estas 3 frases bíblicas no te fueron dadas para convertirte en una persona extrema, sino para ayudarte a vivir una vida con paz, con claridad y con límites saludables en tu mente y en tu vida. Hay muchas personas que viven sin límites claros, dejan que todo pensamiento entre en su mente sin control, dejan que todas las emociones las guíen sin discernimiento y permiten que toda presión se adhiera a ella sin saber cómo soltarla, y como resultado se sienten agotadas sin entender por qué. Pero cuando comienzas a entender estas palabras de la manera correcta, comienzas a establecer límites. No límites con las personas, sino límites con aquello que no te pertenece. Porque no todo pensamiento viene de ti. No toda emoción viene de Dios. Y no toda presión es algo que fuiste creado para llevar. Y cuando te das cuenta de eso, entiendes que tienes el derecho de decir que esas cosas no tienen lugar en tu vida. No con enojo, no con pánico, sino con paz y certeza. Piensa en la imagen de una persona que está dentro de su propia casa. Y si alguien llama a la puerta en medio de la noche, esa persona no abre solo porque hay un golpe, sino que pregunta quién es. Decide si deja entrar o no. Porque es su casa y tiene el derecho de decidir. Tu vida es así. Tu mente es así, y no necesitas aceptar todo lo que llega a ti. No necesitas dejar que todos los pensamientos se queden. Tienes la capacidad de elegir. Tienes el derecho de decir no a lo que no te pertenece. Sin embargo, para poder hacer eso necesitas un lenguaje claro, necesitas palabras específicas para decir, y por eso estas frases bíblicas son importantes, porque no son solo palabras, sino herramientas que te ayudan a establecer límites y a mantenerte firme. Estas frases te dan una manera de expresar, una manera de establecer y una manera de mantener tu posición sin tener que forzarte ni esforzarte en exceso. La primera frase en la que entraremos tiene que ver con la cobertura. Y eso significa que no te dejas expuesto innecesariamente. No dejas tu mente completamente abierta sin protección, sino que cubres de manera intencional las partes importantes de tu vida. La segunda frase tiene que ver con establecer autoridad, lo que significa que ya no eres una persona pasiva, ya no dejas que todo entre y salga libremente, sino que comienzas a decidir qué tiene permiso de existir en tu espacio. La tercera frase tiene que ver con la limpieza, y eso significa
que no guardas aquello que te ha hecho sentir pesado, no dejas que se acumule con el tiempo, sino que permites que sea limpiado para que tu vida se vuelva más ligera. Estas tres cosas no están separadas, sino que trabajan juntas, crean una vida con orden, una vida con paz y una vida que no está controlada por el miedo o el caos. Lo más importante que quiero que recuerdes en esta parte es que no necesitas convertirte en otra persona para comenzar a usar estas cosas. No necesitas cambiar tu manera de hablar. No necesitas aprender palabras complicadas. Y tampoco necesitas hacerte especial según algún estándar. Solo necesitas ser sincero, necesitas ser claro y necesitas entender que tienes el derecho de mantenerte firme en tu vida. Puede que hayas vivido muchos años sin darte cuenta de esto. Puede que hayas aceptado cosas que no necesitabas aceptar. Y puede que hayas dejado que pensamientos y emociones te agotaran sin saber cómo detenerlos. Pero desde hoy comienzas a aprender una manera diferente de vivir. No una manera de luchar según el mundo, sino una manera de permanecer firme en la luz. Y cuando estás en la luz, ya no necesitas temer a la oscuridad. Ahora comenzamos a entrar en la primera frase bíblica y quiero que vayas más despacio, no para memorizar, sino para entender realmente, porque lo que estás a punto de escuchar no es una frase para repetir, sino una manera de establecer una protección muy real en tu vida. La primera frase de la que estamos hablando es la oración basada en la sangre de Jesús. Y puede que hayas escuchado esta frase muchas veces, puede que hayas dicho que la sangre de Jesús me cubra. Y luego hayas continuado tu día sin pensar más en ello. Pero el problema no está en si dices esa frase o no, sino en cómo la dices y en cuánto entiendes lo que estás diciendo. Porque si solo la dices de manera general, nunca experimentarás la profundidad de lo que significa. Imagina a una madre que arropa a su hijo por la noche. Esa madre no se queda en la puerta diciendo que estés abrigado, sino que se acerca, ajusta cada esquina de la manta, se asegura de que el niño esté completamente cubierto, que no haya ninguna parte descubierta, que no haya ningún espacio frío. Esa es la imagen que necesitas tener en mente cuando oras con la sangre de Jesús. No es una frase general dicha desde lejos, sino una acción muy concreta, muy cercana y muy detallada. Muchas personas dicen que la sangre de Jesús me cubra como una frase habitual, pero nunca se detienen a preguntarse qué cubre, cómo cubre y hasta qué punto cubre, y por eso no sienten una verdadera protección. Querido, lo específico crea conciencia y la conciencia crea firmeza. Y cuando comienzas a orar de manera específica, no solo estás diciendo palabras, sino que estás estableciendo algo muy claro en tu vida. Comienza con tu mente, porque es el lugar donde ocurren muchas batallas. Puedes decir que cubres tu mente con la sangre de Jesús, no como una frase vacía, sino como una declaración de que los pensamientos confusos, las ideas negativas, aquello que te quita la paz, no tiene derecho a quedarse en tu mente. Luego pasas a tus ojos, porque lo que ves influye mucho en lo que sientes. Y puedes decir que cubres tus ojos para no ser guiado por imágenes que causan miedo, por cosas que no traen vida. Y decides que mirarás todo a través de un lente de paz. Después están tus oídos, porque lo que escuchas también entra en ti. Y puedes cubrir tus oídos para no ser influenciado por palabras negativas, voces que te hacen dudar, cosas que te quitan la confianza y la tranquilidad. Luego tu boca, porque lo que dices tiene un gran impacto. Y puedes cubrir tu boca para que tus palabras no lleven negatividad, no lleven miedo, sino que lleven vida, lleven verdad y lleven edificación. Después vas a tu corazón, donde están las emociones, donde sientes la alegría, la tristeza, la ansiedad, y cubres tu corazón para que las emociones negativas no te dominen, para que el miedo no te controle y para que puedas mantener la paz incluso cuando las circunstancias no hayan cambiado. Luego tus manos y tus pies, porque lo que haces y a dónde vas también forman parte de tu vida, y los cubres para que tus acciones sean guiadas correctamente, para que tus pasos no se desvíen y para que no entres en lugares que te hagan perder la paz. ¿Ves? No es complicado, pero es muy específico, y esa especificidad es lo que hace que la oración cobre vida. Ya no es una frase general, sino una acción consciente. Y esto no se detiene en ti, porque no vives solo.
tienes familia, tienes personas que amas y puedes extender esta oración para cubrirlos a ellos. Puedes decir el nombre de cada persona, no de manera apresurada, sino despacio. Puedes decir el nombre de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres y cubrirlos con esa protección, como alguien que está vigilando la puerta por toda su familia. Imagina una casa por la noche, todos están dormidos y hay una persona que se levanta para revisar las puertas, revisar las ventanas, asegurarse de que todo esté cerrado y luego se acuesta en paz porque sabe que ha hecho su parte para proteger a los que están dentro. Eso es exactamente lo que estás haciendo cuando oras de esta manera. No solo estás hablando por ti, sino que estás estableciendo una capa de protección para las personas que amas. Y también puedes ir más allá. Puedes cubrir tu propia casa, cada habitación, no con miedo, sino con paz. Puedes pasar por la sala, el dormitorio, la cocina y decir que ese espacio pertenece a la paz. Que no hay lugar para el caos, que no hay lugar para la ansiedad. Esto no es un ritual, no es algo supersticioso, sino una manera de ser consciente del espacio en el que vives y de decidir qué tiene permiso de existir en él. Cuando haces esto de manera constante, comenzarás a notar un cambio muy sutil pero muy real. Te sentirás más ligero, más claro y sentirás que hay una protección que antes no habías percibido. Puede que no veas nada suceder de inmediato y eso está bien, porque esto no es un milagro instantáneo, sino un proceso, una construcción, una forma de vida que desarrollas con el tiempo. Pero si perseveras, si continúas haciendo esto cada día, mirarás atrás y verás que hay cosas que han cambiado, que hay cosas que ya no te afectan como antes y entenderás que ya no estás viviendo de manera pasiva. Estás viviendo con conciencia, estás viviendo con protección. Estás viviendo con una cobertura que has establecido de manera intencional. Y ese es el verdadero poder de esta primera frase bíblica. No en cuántas veces la dices, sino en cuánto la entiendes y cómo la aplicas en tu vida diaria. Hay algo muy hermoso que ocurre cuando comienzas a entender y aplicar la oración de cobertura de manera específica. Y es que ya no ves tu vida como algo aislado, sino que comienzas a darte cuenta de que estás dentro de un panorama más grande, donde tu familia, tu hogar y las personas que amas están conectadas entre sí. Muchas personas oran solo por sí mismas, y eso no está mal, pero no es completo, porque no fuiste creado para vivir solo, fuiste colocado en una familia, en relaciones, y lo que sucede contigo también puede afectar a quienes están a tu alrededor. Cuando comienzas a orar cubriendo, te das cuenta de que puedes extender eso más allá de ti mismo, no desde la ansiedad, no desde el control, sino desde el amor y la responsabilidad. Imagina una madre de pie junto a la cama de su hijo por la noche. El niño está dormido sin saber lo que sucede a su alrededor, pero la madre permanece allí un momento mirándolo, ajustando la manta, y en su corazón hay un deseo muy simple: que su hijo esté seguro. Ese es el espíritu de la oración de cobertura. Cuando comienzas a aplicarla a tu familia, no lo haces por miedo, sino por amor. No lo haces porque creas que todo es peligroso, sino porque quieres crear un espacio de paz para quienes te importan. Puedes empezar de manera muy simple, no necesitas hacer nada complicado, solo necesitas dedicar un poco de tiempo cada día y nombrar a cada persona. No dices de forma general: Señor, protege a mi familia, sino que dices nombres específicos, porque cuando nombras, estás poniendo tu atención en esa persona. Puedes decir el nombre de tu hijo, y cuando lo haces, no solo pronuncias un nombre, estás pensando en su rostro, recuerdas su sonrisa, te conectas con él, y desde esa conexión, tu oración se vuelve más significativa. Puedes decir el nombre de tu esposo o de tu esposa, y cubrirlos no solo físicamente, sino también en su mente, en sus emociones y en aquello que están enfrentando y que quizás nunca te han dicho. Puedes decir el nombre de tus padres, incluso si no están cerca de ti, porque la oración no está limitada por la distancia, y puedes cubrirlos con paz, con protección, con consuelo. Esto no es una obligación, no es una lista de tareas,
sino un acto de amor. Y cuando haces esto con el corazón correcto, no te sentirás pesado, te sentirás ligero, porque lo haces desde un cuidado genuino. Hay algo muy importante que necesitas entender, y es que no eres responsable de la vida de los demás. No puedes controlar todo lo que les sucede, pero puedes permanecer en tu lugar y orar por ellos. Y eso crea una diferencia que tal vez no veas de inmediato, pero es real. Además de orar por cada persona, también puedes comenzar a ver tu casa de otra manera, no solo como el lugar donde vives, sino como un espacio donde puedes establecer una atmósfera. Muchas personas entran a su casa sin pensar en ello. Simplemente están ahí, viven el día a día, pero cuando comienzas a entender la oración de esta manera, empiezas a ser consciente de que el espacio donde vives puede llevar paz o caos. Puedes caminar por tu casa sin necesidad de hacer algo especial, sin crear un ritual, simplemente pasando por cada habitación con conciencia y decir que ese lugar es un lugar de paz, que no hay espacio para la ansiedad, que no hay espacio para la tensión. Puedes estar en la sala donde tu familia se reúne y orar para que las conversaciones allí traigan edificación, amor y entendimiento. Puedes entrar en el dormitorio donde descansas y decir que ese es un lugar de tranquilidad, de sueño profundo, donde tu mente descansa y no es perturbada. Puedes ir a la cocina donde preparas alimentos y orar para que ese lugar traiga alimento no solo al cuerpo, sino también al espíritu de tu familia. Esto no es superstición, no es algo místico, sino una manera de volverte consciente del entorno en el que vives y de decidir que no dejas que todo ocurra al azar. Cuando comienzas a hacer esto cada semana, cada día o cada vez que lo sientas necesario, empezarás a notar que tu hogar adquiere una atmósfera diferente, no porque ocurra algo extraño, sino porque has cambiado la forma en que miras y te relacionas con ese espacio. Puede que notes que te sientes más cómodo en casa, menos tenso, que hay una calma que antes no percibías, y eso no es casualidad. Es el resultado de que has comenzado a establecer algo. Has comenzado a cubrir no solo tu propia vida, sino también el entorno que te rodea. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitas esperar a que alguien más lo haga por ti. No necesitas depender de las circunstancias. Puedes comenzar justo donde estás, con lo que tienes. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacerlo todo correctamente paso a paso. Solo necesitas ser sincero y constante. Y con el tiempo verás que esto se convierte en una parte natural de tu vida. Ya no tendrás que recordarte que debes orar. Ya no tendrás que obligarte a hacerlo, sino que lo harás de manera natural, como cuidas a las personas que amas. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que no solo cambiaste la manera en que oras, sino que cambiaste la manera en que vives, la manera en que ves a tu familia, la manera en que ves tu hogar y la manera en que entiendes tu papel en todo ello. Ahora entramos en la segunda frase bíblica. Y si la primera te ayudaba a establecer cobertura, esta te ayudará a establecer autoridad, porque hay una gran diferencia entre ser protegido y saber mantenerse firme dentro de tu propio espacio. Muchas personas viven sin darse cuenta de que tienen el derecho de decidir qué tiene permiso de permanecer en sus vidas, sienten que todo sucede de manera aleatoria, sienten que solo reaccionan a lo que les llega, y no saben que pueden decir activamente que hay cosas que no tienen permiso de existir. La frase bíblica de la que estamos hablando aquí se encuentra en Mateo 18:18, donde se habla de atar y desatar. Y quiero que entiendas esto de una manera muy simple, no como un concepto complicado, sino como una acción muy práctica en la vida diaria. Atar significa que no permites que algo continúe operando, pones un límite, dices que eso no tiene derecho a ir más lejos. Y desatar significa abrir, liberar, permitir que lo bueno entre y crezca. Imagina que estás frente a la puerta de tu casa y tienes dos acciones muy claras. Una es cerrar con llave cuando no quieres que alguien entre, y la otra es abrir cuando quieres que alguien pase. Y no haces estas cosas al azar, sino con conciencia.
Tu vida es así. Y esta oración te ayuda a hacer exactamente eso. Ya no dejas que todo entre libremente en tu mente. Ya no dejas que todas las emociones te dirijan, sino que comienzas a decir que hay cosas que no tienen permiso de estar allí. Muchas personas se sienten confundidas en su mente, no saben por qué sus pensamientos corren sin parar, no saben por qué sienten ansiedad incluso sin una razón clara y piensan que eso es solo parte de la vida que deben aceptar. Pero tú no tienes que aceptar todos los pensamientos que llegan a ti, no tienes que quedarte con todas las emociones que aparecen en tu corazón y no tienes que vivir de manera pasiva. Puedes decir que atas esa confusión, no con enojo, no con tensión, sino con la certeza de que eso no tiene derecho a controlarte. Puedes decir que atás la ansiedad, que no se le permite seguir ocupando tu mente, y no lo dices como alguien que intenta convencerse, sino como alguien que conoce su posición. Después no te detienes en atar, porque si solo cierras la puerta sin abrirla a lo correcto, dejarás un vacío, y ese vacío pronto será llenado por otra cosa. Por eso desatás, abres a la paz, dices que la paz tiene permiso de entrar, de quedarse y de expandirse en tu mente. Desatas la claridad, dices que tienes permiso para pensar con claridad, que puedes entender lo que enfrentas y que no necesitas vivir en la confusión. Desatas la sabiduría, te permites tomar decisiones correctas, no porque lo sepas todo, sino porque confías en que estás siendo guiado. Esto no es algo abstracto. Es una acción muy práctica que puedes aplicar en situaciones concretas. Cuando sientes una tensión inusual en la familia, cuando las conversaciones se vuelven difíciles, cuando percibes una distancia que no entiendes, no necesitas solo reaccionar emocionalmente. Puedes detenerte y decir que atas esa división, que no permites que continúe, y desatas la armonía, abres a la comprensión, a la paciencia, al amor. Cuando enfrentas dificultades financieras, cuando sientes presión, cuando no sabes qué hacer después, no necesitas dejar que el miedo te guíe. Puedes decir que atás el miedo, que no tiene derecho a controlar tus decisiones, y desatás la sabiduría, abres a oportunidades, a ideas, a nuevas puertas. Cuando sientes tu cuerpo cansado, cuando enfrentas enfermedad, cuando te sientes débil, no necesitas aceptar eso como algo inmutable. Puedes decir que atás eso, no para negar la realidad, sino para no permitir que ocupe toda tu vida, y desatás la sanidad, abres a la restauración, a la salud, a la fortaleza. ¿Ves? Esto no es un ritual, no es una fórmula, sino una manera de interactuar con tu vida, una manera de colocarte en la posición que te ha sido dada. Hay algo muy importante que debes recordar. No haces esto desde el miedo, no lo haces como alguien desesperado, lo haces con paz, con certeza, porque sabes que no estás solo. Como una persona dentro de su casa no tiene miedo al decir que algo no puede entrar porque sabe que es su casa y tiene autoridad. Tú también estás dentro de tu vida y tienes el derecho de decir que hay cosas que no te pertenecen y tienes el derecho de abrir a lo bueno. Cuando comienzas a practicar esto, te darás cuenta de que ya no eres arrastrado por las circunstancias, ya no solo reaccionás, sino que comienzas a actuar, a establecer, a dirigir. Y cuando combinas esto con la cobertura que aprendiste en la parte anterior, tendrás una base muy sólida, estarás protegido y sabrás mantenerte firme. Y eso cambia completamente la manera en que vives. Hay algo que comenzarás a notar cuando realmente apliques la oración de atar y desatar en tu vida, y es que ya no sentirás que estás siendo arrastrado por lo que sucede, sino que empiezas a detenerte, a ver con más claridad y a decidir cómo reaccionar en lugar de dejarte guiar por las emociones. Muchas personas viven sin detenerse nunca, reaccionan de inmediato, hablan en cuanto sienten, actúan en cuanto son provocadas y luego se arrepienten, pero no saben cómo cambiar porque no saben que pueden detenerse. Pero cuando entiendes esta oración, comienzas a aprender a detenerte, no para evitar, sino para establecer, no para callar, sino para hablar en el momento correcto y de la manera correcta. Imagina una situación muy común, una conversación en la familia, comienza normalmente, pero poco a poco se vuelve tensa, las voces suben, las palabras se vuelven más duras y sientes que todo se está saliendo de control. En esos momentos muchas personas solo reaccionan, responden, se defienden, intentan ganar, pero tú puedes hacer algo diferente, puedes detenerte por dentro
y decir que atas esa tensión, que no permites que siga escalando. No necesitas decirlo en voz alta, no necesitas que otros lo vean, pero dentro de ti estableces un límite. Dices que esa división no tiene derecho a avanzar más. Luego no te quedas ahí, desatas la paz, abres espacio para la suavidad, para la comprensión, y verás que la forma en que hablas, la forma en que miras, la forma en que respondes comienza a cambiar. Puede que los demás no cambien de inmediato, pero tú sí. Y eso crea un espacio diferente, una atmósfera distinta. Y muchas veces eso mismo calma toda la situación. Piensa en otra situación, cuando estás solo y tu mente empieza a correr, recuerdas cosas del pasado, te preocupas por el futuro y sientes que no puedes controlar ese flujo de pensamientos. Muchas personas intentan dejar de pensar, pero cuanto más lo intentan, más difícil se vuelve. Y se frustran consigo mismas. Pero no necesitas luchar contra los pensamientos, puedes atar ese caos. Puedes decir que esos pensamientos no tienen permiso para seguir ocupando tu mente. Y luego desatas la paz. Permites que tu mente se desacelere, te permites respirar, te permite estar en el presente en lugar de ser arrastrado por lo que no es real. Puedes hacer esto mientras estás en la cama, mientras estás sentado solo, mientras conduces, porque esto no es un ritual, sino una forma de interactuar contigo mismo. Hay momentos en los que sientes presión financiera, miras los números, piensas en las responsabilidades y sientes un peso que no sabes cómo resolver. En esos momentos puedes atar el miedo, no permites que controle tus decisiones, no permites que te quite la claridad y luego desatás la sabiduría, abres espacio a soluciones, a ideas, a oportunidades que quizá no habías visto antes. Esto no significa que todos los problemas desaparezcan de inmediato, pero significa que ya no los enfrentás desde una posición débil, sino desde una posición más firme. Hay momentos en los que tu cuerpo se siente cansado, sin energía, y comienzas a pensar que algo no está bien, y esos pensamientos te cansan aún más. Puedes atar esa negatividad, no permites que te defina, no permites que te diga que no puedes. Y desatas la vida, abres espacio para la restauración, para la fuerza, para la energía y comienzas a cuidarte desde un lugar más positivo. Lo importante es que no hagas esto de manera mecánica, no repitas palabras sin pensar, sino que seas consciente de lo que estás diciendo, que entiendas que estás estableciendo algo. No necesitas decir cada palabra perfecta, no necesitas memorizar una fórmula, solo necesitas hablar con sinceridad y claridad y eso es suficiente. Puede que al principio te parezca extraño, puede que lo olvides, puede que no sepas qué decir y eso es completamente normal, porque es algo nuevo y todo lo nuevo necesita tiempo. Pero si continúas, si perseveras, verás que se vuelve más natural, ya no tendrás que pensar tanto, sabrás automáticamente cuándo detenerte y establecer. Comenzarás a notar las señales antes, sentirás cuando algo no está bien desde el inicio y no esperarás a que crezca, lo atenderás desde el principio. Como cuando ves una puerta abierta, no esperas a que el viento entre con fuerza, la cierras de inmediato y eso mantiene estable el espacio interior. Tu vida es igual, no esperas a que todo se vuelva demasiado grande, aprendes a manejarlo desde lo pequeño y eso crea una gran diferencia. Hay un paso muy práctico que puedes empezar hoy mismo. Cuando sientas que algo no está bien, detente unos segundos, respira profundamente y pregúntate qué está pasando. Luego atas lo que no te pertenece y desatas lo que necesitas. No tiene que ser largo ni complicado, solo claro. Puedes hacer esto muchas veces al día. Nadie necesita saberlo, nadie necesita verlo, pero tú lo sabrás. Y sentirás la diferencia. También puedes escribirlo, puedes anotar las frases que sueles decir, para que cuando te sientas confundido puedas mirarlas y recordarlas. Porque hay momentos en los que tu mente está demasiado cansada para pensar y en esos momentos tener palabras claras disponibles te ayudará mucho. Esto no es algo que haces una vez y ya, sino una parte de tu vida, una manera de vivir cada día, una manera de cuidarte a ti mismo y a lo que te rodea. Y a medida que continúas haciéndolo, comenzarás a darte cuenta de que ya no eres tan fácilmente afectado como antes, ya no eres arrastrado por lo negativo y ya no te sientes pasivo. Empiezas a vivir con intención, con claridad, con paz y eso cambia la manera en que ves todo. Ahora entramos en la tercera frase bíblica
Y si has venido conmigo desde el inicio hasta aquí, te darás cuenta de que todo se está construyendo paso a paso, no de manera aleatoria, no de forma aislada, sino como un proceso muy claro, donde ya has aprendido a cubrir, has aprendido a establecer límites y ahora aprenderás a limpiar. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta, y es que en nuestra vida no solo hay cosas que necesitan ser detenidas y cosas que necesitan ser permitidas, sino también cosas que necesitan ser limpiadas, porque con el tiempo, si no limpias, lo que se acumula comenzará a afectarte de maneras que no siempre percibes de inmediato. Imagina una habitación en la que vives todos los días. Si nunca abres las ventanas, si nunca limpias, si dejas que todo se acumule, aunque al principio esa habitación sea hermosa, con el tiempo se volverá pesada. No porque algo malo haya ocurrido de inmediato, sino porque no hay renovación. Tu vida espiritual es igual, tu mente, tus emociones, las experiencias que atraviesas cada día, todo deja huellas. Y si no tienes una forma de limpiar, comenzarás a sentirte cargado sin saber por qué. Y ahí es donde la oración sobre el fuego del Espíritu Santo se vuelve importante. Pero quiero que lo entiendas de una manera muy simple, no como algo aterrador, no como algo destructivo, sino como una imagen de purificación, de luz, de renovación. El fuego en la Biblia se usa muchas veces como símbolo de limpieza, como cuando se refina algo con fuego, lo que no es necesario se elimina y lo que es verdadero permanece. Así que cuando oras sobre el fuego del Espíritu Santo, no estás llamando algo para hacer daño, estás abriendo espacio para la limpieza. Estás permitiendo que lo que no te pertenece sea removido para que puedas volverte más ligero. Hay días en los que atraviesas muchas emociones, hay cosas que escuchas, cosas que ves, cosas que experimentas, y todo eso no desaparece cuando el día termina, puede quedarse en ti, y si no lo procesás, se acumula. Puede que no lo notes de inmediato, pero sentirás una carga, un cansancio, una incomodidad que no puedes explicar claramente. En esos momentos puedes orar de manera muy simple. Puedes decir que pides que el fuego del Espíritu Santo limpie tu mente, limpie tus emociones, limpie el espacio dentro de ti. No necesitas imaginar nada complicado, solo necesitas entender que estás permitiendo que la presencia de Dios entre en los lugares donde has dejado acumulación y estás permitiendo que lo innecesario sea removido. Piensa en la luz entrando en una habitación oscura. Cuando la luz llega, comienzas a ver con más claridad, comienzas a notar lo que necesita ser limpiado y puedes hacerlo más fácilmente. Esta oración es igual, no es un acto violento, sino un acto que trae claridad y ligereza. Puede que hayas pasado días difíciles, puede que hayas escuchado palabras que te hirieron, puede que hayas cargado pensamientos que no querías y no sabes cómo soltarlos. No necesitas forzarte a olvidar, no necesitas fingir que todo está bien. Puedes llevar todo eso a esta oración y decir que quieres ser limpiado, que quieres ser aliviado, que quieres ser libre de lo que te está reteniendo. Hay personas que guardan muchas cosas dentro, no hablan, no procesan, solo siguen adelante. Y con el tiempo eso se convierte en una carga que no pueden explicar. Pero no necesitas vivir así, puedes aprender a soltar. Puedes aprender a permitir que esas cosas sean limpiadas y puedes comenzar cada día con una mente más clara. Una manera muy práctica de aplicar esto es al final del día. Antes de dormir tomas unos minutos para mirar tu día, no para culparte, no para analizar en exceso, sino simplemente para reconocer. Puedes notar lo que te dio alegría, lo que te cansó, lo que te preocupó y llevas todo eso a la oración. Dices que no quieres llevar esas cargas al día siguiente, que quieres ser renovado, que quieres descansar y abres tu corazón a la limpieza. Esto es muy simple, pero si lo haces cada día, comenzarás a notar que duermes más profundamente, te despiertas más ligero y ya no llevas contigo lo del día anterior. También puedes aplicarlo en momentos específicos. Cuando sientas que algo se está acumulando, cuando sientas incomodidad sin saber por qué, puedes detenerte y orar. No necesitas esperar a la noche, puedes hacerlo en cualquier momento que lo necesites, porque esto no es un ritual fijo, sino una herramienta para tu vida diaria. Hay algo muy hermoso que ocurre cuando unes las tres cosas que hemos aprendido: cuando cubres, cuando estableces límites y cuando limpias, comienzas a vivir en un espacio muy diferente. Ya no te sientes expuesto.
porque has sido cubierto. Ya no te sientes invadido, porque has establecido límites. Y ya no te sientes cargado, porque has aprendido a limpiar. Estas tres cosas no son pasos separados que haces una vez, sino partes de una vida, una manera de cuidar tu mente, tus emociones y tu espacio cada día. Y cuando continúas haciendo esto, comenzarás a darte cuenta de que ya no reaccionas como antes, ya no eres fácilmente arrastrado por lo negativo y ya no te sientes fuera de control. Empiezas a vivir con claridad, con paz y con una sensación de que estás siendo sostenido. Ahora ya no solo hablamos de lo que entiendes, sino que comenzamos a hablar de cómo vives eso cada día, porque hay una gran diferencia entre escuchar algo y convertirlo en parte de tu vida. Muchas personas escuchan cosas buenas, se sienten animadas en el momento, están de acuerdo, dicen que es verdad, pero luego vuelven a su vida y todo sigue igual. No porque lo que escucharon no tenga valor, sino porque no saben cómo aplicarlo. Y por eso esta parte es tan importante, porque vamos a entrar en pasos muy concretos, muy prácticos, muy simples, para que no solo entiendas estas tres oraciones, sino que puedas vivirlas cada día de forma natural. El primer paso que puedes comenzar desde mañana es dedicar unos 20 minutos cada mañana, no para hacer algo complicado, sino para establecer la base de tu día antes de que todo lo demás comience. Muchas personas comienzan el día con el teléfono, con noticias, con notificaciones y dejan que esas cosas definan su estado de ánimo, definan sus pensamientos y antes de darse cuenta ya están arrastradas por algo que no controlan. Pero tú puedes elegir diferente. Puedes comenzar tu día en silencio, deteniéndote, conectándote y orando estas tres frases en orden, sin prisa, sin presión, pero con atención. Empiezas con la cobertura, recorres cada parte como hemos hablado. No necesitas decirlo perfecto, solo con conciencia. Cubres tu mente, cubres tus emociones, cubres tu cuerpo y estableces una protección sobre ti. Luego pasas a atar y desatar. Miras tu día, piensas en lo que podrías enfrentar y estableces antes, dices que lo negativo no tiene permiso y abres espacio para lo bueno y después terminas con la limpieza, abres tu corazón a la renovación, permites que lo innecesario sea quitado y comienzas el día con una mente clara. Esos 20 minutos no son una obligación, sino una inversión. Así como cuidas tu cuerpo, también estás cuidando tu alma. Y eso marca la diferencia en todo tu día. El segundo paso es que no ores solo por ti, sino que lo extiendas a tu familia. Porque no vives solo y lo que haces puede tocar a quienes están a tu alrededor. Puede nombrar a cada persona. No tiene que ser largo ni complicado, pero dice sus nombres, los cubres, estableces por ellos, oras por ellos con amor. Esto es especialmente poderoso cuando lo haces de forma constante, no solo cuando hay problemas, sino como parte de tu vida, como una manera de cuidar a tu familia desde dentro. El tercer paso es comenzar a ver tu casa de otra manera, no solo como el lugar donde vives, sino como un espacio donde puedes establecer una atmósfera. Una vez por semana puedes dedicar tiempo a caminar por tu casa. No necesitas hacer nada especial, solo pasar por cada habitación con conciencia y orar, diciendo que ese lugar pertenece a la paz, que no hay espacio para el caos. No haces esto desde el miedo, sino desde la intención. No esperas a que algo ocurra, sino que estableces antes, y eso crea un ambiente en el que te sientes mejor. El cuarto paso es compartir esto con otros. No como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que lo ha vivido. Puedes compartirlo con un amigo, con un pequeño grupo, con personas de tu iglesia y al hacerlo no solo les ayuda, sino que también fortaleces esto en ti. Hay algo interesante, cuando enseñas algo lo entiendes más profundamente, lo vives con más claridad y se vuelve más firme en tu vida. El quinto paso es que cuando notes señales inusuales, cuando sientas que algo no está bien, no esperas, no lo dejas crecer, sino que te detienes y oras de inmediato. Puede ser un cansancio extraño, una tensión en una relación, una inquietud, y en lugar de ignorarlo o dejar que crezca, lo atiendes en el momento. Puedes decir las 3 oraciones seguidas, no tienen que ser largas, pero con atención, y restableces en ese instante
El sexto paso es escribir estas oraciones. Puedes anotarlas en un cuaderno o guardarlas en tu teléfono para que cuando tu mente no esté clara, cuando no sepas qué decir, puedas mirarlas. Porque hay momentos en los que estás cansado, en los que no puedes concentrarte, y en esos momentos tener palabras claras te ayudará mucho. Esto no le quita valor a la oración, al contrario, te ayuda a mantener constancia, te ayuda a no perderte en momentos difíciles. El séptimo paso es que puedes combinar esto con el ayuno, no como obligación, sino como una forma de enfocarte más. Tal vez una vez al mes puedes tomar un tiempo, reducir distracciones y enfocarte en la oración y la conexión, y verás que eso hace que lo que dices sea más claro. Pero recuerda que todo esto no es una lista que debes cumplir perfectamente, sino sugerencias para comenzar, para construir, para crecer de acuerdo a tu vida. No necesitas hacerlo todo de inmediato. Puedes empezar con una cosa, luego añadir más, y con el tiempo se vuelve natural. Lo importante no es cuánto haces, sino si lo haces con sinceridad y constancia. Y cuando mires atrás después de un tiempo, te darás cuenta de que ya no eres el mismo, ya no te afectan las cosas igual, ya no te sientes fuera de control. Y ya no vives de forma pasiva, empiezas a vivir con intención, con claridad y con una paz que no depende de las circunstancias. Hay algo que quiero que guardes muy profundamente en tu corazón al entrar en esta parte final, y es que todo lo que hemos recorrido no son ideas para escuchar y sentir alivio por un momento y luego olvidar, sino realidades que pueden suceder en la vida de una persona sin importar dónde esté ni cuán lejos haya llegado. Porque hay momentos en la vida en los que lo que necesitas no es solo una explicación, no es solo ánimo, sino una evidencia de que el cambio es real. De que hay personas que han estado en lugares muy oscuros, lugares donde pensaban que no había salida, y aún así encontraron la luz no por su propia fuerza, sino por un toque muy real de Dios. Quiero contarte sobre una mujer llamada Patricia. No para que te enfoques en su pasado, no para que imagines cosas negativas, sino para que veas claramente algo muy importante. Que nadie está demasiado lejos para no poder volver, y que no hay situación a la que la luz no pueda alcanzar. Patricia vivía en un mundo donde creía que podía controlar todo, creía que podía influir en la vida de otros según su voluntad, y dedicó su tiempo, su energía y su corazón a buscar poder de una manera que ella pensaba que era correcta. En un momento específico dirigió su atención hacia un hombre llamado José, un hombre común según el mundo, no famoso, sin una posición alta, pero que hacía algo muy simple y muy hermoso. Guiaba a un grupo de jóvenes en el estudio de la Biblia, llevando luz a sus vidas. Y hay algo que necesitas entender. Cuando la luz comienza a aparecer, la oscuridad no se siente cómoda, no porque la luz la ataque, sino porque la luz revela lo que la oscuridad quiere ocultar, y eso crea una oposición natural. Patricia decidió detener eso, y durante 3 noches seguidas concentró todo su esfuerzo en intentar hacer daño a José, convencida de que lograría lo que quería. Pero lo que ocurrió fue completamente diferente. Porque no fue José quien fue afectado, no fue José quien se debilitó, sino que fue Patricia quien comenzó a experimentar algo que no podía entender ni controlar. Alrededor de las 3 de la madrugada de una de esas noches, comenzó a sentir un dolor muy fuerte, no solo físico, sino como si alcanzara lo más profundo de su ser, una sensación ardiente que no podía calmar, no podía ignorar y no podía explicar con nada de lo que conocía. Pero lo más importante no fue ese dolor, sino lo que ocurrió después. En medio de su desesperación, cuando todo lo que creía comenzó a derrumbarse, escuchó una voz, no fuerte ni aterradora, sino clara, firme y llena de autoridad. Esa voz no la amenazó, no la condenó, no la obligó, sino que le presentó una elección muy clara: continuar por ese camino y enfrentar la destrucción, o detenerse y volver para ser libre. Piensa en esto por un momento, porque incluso en ese estado, incluso cuando muchos pensarían que ya no había oportunidad, todavía hubo una invitación, no desde la presión, sino desde el amor y la autoridad. Y Patricia hizo algo que nunca antes había hecho: soltó el control, dejó de resistir. No intentó aferrarse a lo que había construido, comenzó a llorar, pidió perdón y clamó a Jesús de una manera real.
no como un ritual, no como algo aprendido, sino como alguien que realmente necesita ayuda. Y en ese mismo instante todo cambió. El dolor desapareció inmediatamente. Lo que la oprimía se fue, lo que la retenía se rompió, y lo que llegó en su lugar no fue vacío, sino una paz que nunca antes había conocido. Esa paz no vino porque sus circunstancias cambiaron de inmediato, sino porque algo dentro de ella cambió, porque soltó y permitió que la luz entrara. Desde ese momento su vida tomó un rumbo completamente diferente. Dejó de buscar poder como antes, dejó de intentar controlar y comenzó a aprender a vivir en la luz, a orar y a usar cosas que antes no entendía. Y algo muy especial es que no se lo guardó para sí misma, sino que comenzó a compartir, a enseñar a otros cómo mantenerse firmes, cómo proteger su vida y cómo vivir sin miedo. Esta historia no es para que te enfoques en su pasado, sino para que veas lo que vino después, para que entiendas que la libertad es real, que el cambio es posible y que nadie está demasiado lejos para volver. Lo más importante que quiero que entiendas es que no necesitas pasar por lo que ella pasó para recibir esto. No necesitas esperar a que todo se vuelva oscuro. No necesitas tocar fondo para comenzar. Puedes empezar justo donde estás, con lo que tienes, con una oración simple, abriendo tu corazón, diciendo que no quieres seguir viviendo en ansiedad. Todo lo que hemos hablado, desde la cobertura hasta establecer límites, hasta la limpieza, todo te lleva a una sola cosa: una vida con paz, claridad y sin ser controlado por el miedo. No necesitas convertirte en otra persona, no necesitas hacer algo extraordinario, solo necesitas empezar a decir una frase sencilla: permitir que la luz entre. Tal vez en este momento estás ahí en silencio escuchando estas palabras y sientes un poco de alivio, no porque todo haya cambiado, sino porque algo dentro de ti ha comenzado. Y eso es suficiente por ahora, porque este camino no empieza con grandes pasos, sino con una pequeña decisión, una frase simple, una apertura del corazón. Puedes poner tu mano sobre tu pecho, puedes respirar profundamente y puedes decir que estás aquí, que estás dispuesto, que ya no quieres huir. No necesitas decir mucho, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser real. Y cuando haces eso, te darás cuenta de que no estás solo, que nunca lo has estado y que la paz que buscas no está lejos, sino muy cerca, en el momento en que decides abrir tu corazón. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving
moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing